Yo nunca quise meterme en nada ilegal. Lo digo porque con los años entendí que la gente, cuando escucha una historia como esta, tiende a pensar que uno sabía a lo que iba, que algo buscaba, que se metió porque quiso. No fue así. En mi caso fue necesidad. Estaba viviendo en Zapopan, Jalisco, rentando un cuarto pequeño, de esos que apenas caben una cama, una mesa y una estufa eléctrica. Tenía deudas, pagos atrasados y un cansancio constante de no avanzar. Había trabajado en lo que saliera, cargando material, ayudando en obras, haciendo mandados. Nada duraba. Pasé semanas buscando trabajo, mandando mensajes, tocando puertas, preguntando a conocidos, hasta que un día, como cualquier otro, abrí Facebook. Me metí a un grupo local de empleos, de esos donde publican vacantes de todo tipo. Ahí vi una publicación que no me pareció rara en lo absoluto. Decía algo como: empresa de logística y mantenimiento solicita personal operativo. Trabajo estable, pago semanal, viáticos incluidos. No se requiere experiencia. Interesados mandar inbox. Abajo venía un nombre: Servicios Integrales del Occidente. Ese tipo de nombres se ven todo el tiempo. No levantó ninguna alarma. Tenía comentarios de gente preguntando, algunos diciendo que ya los habían contactado. Les escribí. Me respondieron rápido. Me pidieron datos básicos y me dijeron que la empresa trabajaba con traslados, bodegas y apoyo en rutas. Nada fuera de lo normal. Quedamos de vernos en Zapopan para una entrevista rápida y para subir a campo ese mismo día. El punto de encuentro era una gasolinera transitada. Cuando llegué, vi la camioneta estacionada. Era una pickup blanca, relativamente nueva, con el logotipo en las puertas. CEO y abajo, en letras más pequeñas, Servicios Integrales del Occidente. Tenía placas visibles, no estaba sucia ni descuidada. Los vidrios sí eran polarizados, pero no de esos exagerados. Algo común en vehículos de trabajo. Bajaron dos hombres. Llevaban camisas tipo polo color gris, con el mismo logotipo bordado del lado izquierdo del pecho. Pantalón de mezclilla, botas de trabajo. Uno de ellos traía una carpeta. Me saludaron normal, me preguntaron mi nombre, revisaron mis datos. Me explicaron por encima que el trabajo era de apoyo operativo, que íbamos a movernos ese mismo día a un punto fuera de la ciudad. Todo sonaba coherente, profesional, humano. Me pidieron que subiera a la camioneta para ir a la base y terminar de explicarme. No sentí peligro, no sentí desconfianza. Todo tenía una lógica. Subirme no fue un acto inconsciente, fue una decisión basada en lo que estaba viendo. Una empresa, un vehículo rotulado, gente vestida como trabajadores. Apenas salimos de la gasolinera, uno de ellos me pidió el celular. Me dijo que en la base no permitían teléfonos por temas de confidencialidad, rutas y clientes. Eso tampoco me sonó tan raro. Muchas empresas lo hacen. Se los di, pero a los pocos minutos el ambiente cambió. Dejamos las avenidas principales y empezamos a tomar caminos menos transitados. El tono de voz de ellos cambió. Ya no había explicaciones, ya no había preguntas. En ese momento entendí que algo no estaba bien. Pregunté a dónde íbamos exactamente. El que iba manejando no respondió. El otro, sin voltear a verme, me dijo que me tranquilizara, que ya estaba trabajando para ellos. Salimos de la ciudad. Zapopan quedó atrás. El camino empezó a subir hacia la sierra. Ahí fue cuando el miedo se instaló de verdad. Ya no había regreso. Me dijeron claramente que la empresa era solo una fachada, que ese trabajo no era opcional, que cooperar era la única forma de salir vivo. Sentí como el cuerpo se me entumía. Llegamos a un lugar completamente aislado. Monte por todos lados. Ahí estaba la casa. Ellos la llamaban su cuartel, su zona de descanso. Una construcción grande, rodeada de gente armada.
camionetas similares a la que me había llevado, algunas todavía con logotipos de otras supuestas empresas, Transportes del Bajío, Mantenimiento Industrial Rivera, nombres genéricos, creíbles. Desde el primer día, sentí algo raro en ese lugar. No solo miedo. Era una sensación constante de incomodidad, como si el aire pesara más. En las noches el silencio era antinatural. No se escuchaban animales. Nada. A veces se oían pasos alrededor de la casa, pero cuando alguien revisaba no había nadie. Con los días conocí la verdadera crueldad de la organización. Castigos por errores mínimos, golpes, humillaciones. Personas que un día estaban ahí y al siguiente ya no. Aprendí a no preguntar, a obedecer, a desaparecer entre la gente. Pero siempre se hablaba de los otros. Otro grupo que estaba del otro lado de la sierra. Decían que los veían a lo lejos, figuras moviéndose entre los cerros, luces que aparecían por la noche. Nadie cruzaba ese terreno, no por órdenes escritas, sino por miedo. Decían que esa zona estaba cargada, que ahí pasaban cosas. Yo no creía en eso. Hasta que empecé a notar cambios en la gente que se acercaba demasiado. Regresaban callados, pálidos, como si hubieran visto algo que no podían explicar. Existía un acuerdo entre ambos bandos de no meterse cuando algo ya se había pactado, porque, aunque no lo crean en estas organizaciones, muchas veces existen acuerdos en ocasiones. Todo se rompió cuando el acuerdo salió mal, pero ese acuerdo llevaba tiempo existiendo. No era algo improvisado ni reciente. Desde antes de que yo llegara, la organización para la que estaba había arreglado con el otro grupo que controlaba el paso del otro lado de la sierra. Habían delimitado zonas, rutas y horarios. A cambio de una cuota fija, se permitía que ciertas camionetas cruzaran sin problemas. Nadie se molestaba. Nadie se metía con nadie. Era una calma tensa, pero funcionaba. Ese tipo de acuerdos no se hacen de palabras solamente. Había pagos constantes, avisos previos, señales claras. Cuando una camioneta iba a cruzar, ya estaba reportada, ya estaba bendecida, como decían ellos. Romper eso significaba declarar guerra. Esa noche las camionetas salieron como siempre. Las mismas rutas, los mismos horarios, el dinero ya había sido entregado. Todo estaba en orden. Por eso nadie iba nervioso. Por eso nadie esperaba lo que pasó. A mitad del trayecto fueron interceptadas. Les cerraron el paso y abrieron fuego sin aviso. No hubo intento de diálogo, no hubo advertencia. Fue una traición directa. Yo supe en ese momento que eso no se iba a arreglar hablando. El jefe de plaza entendió lo mismo. Para él no solo habían atacado, habían faltado a la palabra, y eso era algo que no se perdonaba. La respuesta fue inmediata. La balacera comenzó antes de la medianoche y se prolongó durante horas. No fue un intercambio corto, fue una guerra abierta en medio de la sierra. Los disparos rebotaban entre los cerros, como si la montaña misma los devolviera. El suelo vibraba. El aire olía a pólvora, a tierra caliente, a metal. Nadie dormía. Nadie hablaba más de lo necesario. Yo estaba ahí, escuchando todo, sintiendo cómo cada detonación se me metía en el cuerpo. La balacera duró toda la madrugada, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando todo terminó, el amanecer encontró el monte cubierto de humo. Había camionetas destrozadas, cuerpos tirados, líquido vital con la tierra. Había desvividos de los dos lados. El acuerdo estaba roto para siempre. El mensaje era claro. Ya no existía ningún límite. El jefe de plaza caminaba en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada dura.
Ese no era un enojo común, era algo contenido, peligroso. Escuché cuando dijo que eso no se iba a apagar solo con balas. Esa fue la primera vez que escuché hablar del brujo. El comandante nos reunió esa noche y dijo que teníamos que ir por él, que él nos iba a ayudar a matar a nuestros rivales. Algunos de mis compañeros ya sabían de quién hablaba, yo no, pero en la manera en que se quedaron callados supe que no era cualquier persona. Salimos ese mismo día, todavía de madrugada. Tenía que ser así. De día había demasiado movimiento en las carreteras, retenes, patrullas, ojos en todos lados. En la noche la sierra es otra cosa, más silenciosa, más oscura, y para ellos eso era ventaja. Íbamos en varias camionetas sin luces altas, avanzando despacio por caminos que yo no conocía. Mientras subíamos, algunos empezaron a hablar en voz baja, como si el monte pudiera escucharnos. Me dijeron que ese señor nunca bajaba, que vivía allá arriba desde hacía años como ermitaño, que casi nadie lo veía, pero todos sabían dónde estaba. Decían que no era un brujo cualquiera, que era un nahual, que podía convertirse en animal. Unos decían que en lobo, otros que en perro gigante, otros que en coyote, pero todos coincidían en lo mismo, que no era una persona normal, que cuando salía a cazar no dejaba rastro humano. Yo escuchaba todo sin decir nada. Pensé que estaban exagerando, que eran historias para meter miedo, pero conforme avanzábamos sentía cómo el ambiente cambiaba. El aire se volvía más frío, más pesado. El monte parecía cerrarse sobre el camino. No se escuchaban animales ni insectos, nada. Solo los motores y nuestras respiraciones. Llegamos cuando todavía estaba oscuro. Dejamos las camionetas más abajo y seguimos a pie. La choza estaba en lo más alto, metida entre árboles viejos, torcida, como si siempre hubiera sido parte del cerro. El comandante dio unos pasos al frente y esperó. Al poco rato, la puerta se abrió. El hombre salió despacio. Era viejo, delgado, encorvado, pero su mirada estaba completamente despierta. Nos vio uno por uno, como contando. No parecía sorprendido de que estuviéramos ahí, como si ya supiera que íbamos a llegar. El comandante le explicó a qué veníamos, lo que había pasado con los del otro lado, el acuerdo roto, la traición, y que quería que le ayudara con sus poderes oscuros a terminar con nuestros rivales. El brujo no interrumpió, no hizo preguntas. Cuando terminó, solo dijo que sí, que aceptaba, que sabía dónde estaban y que eso ya había empezado desde antes. Ahí sentí un escalofrío, porque entendí que no solo estaba reaccionando, sino que ya estaba enterado. Dijo que eso no sería rápido ni limpio, que no sería una sola noche, que iba a ser una cacería. Y así fue. Las noches siguientes fueron un infierno silencioso. No hubo más balaceras. No hubo enfrentamientos directos. Empezaron a llegar reportes extraños. Gente del otro cartel que desaparecía. Camionetas encontradas abandonadas, abiertas, sin nadie alrededor. Algunos cuerpos aparecían destrozados, otros simplemente no aparecían. No había casquillos, no había señales de pelea normal. Por las noches se escuchaban cosas en el monte. Aullidos largos, graves, que no se parecían a los de ningún animal que yo conociera. Algo corría entre los cerros, rápido, pesado. A veces se veían sombras enormes moverse a lo lejos, cruzando claros donde ningún humano podría correr así. Nadie salía a ver. Es como si supieran que este señor estaba en su forma animal haciendo lo que se le encargó. Los del otro bando empezaron a huir. Algunos intentaron moverse de día, otros de noche. Al final de esa semana se había recuperado la plaza. Se hicieron recorridos y solo quedaron rastros de campamentos del cartel contrario. Pero en uno de esos recorridos que dimos, yo me di cuenta
que había huellas, como de perro, pero eran gigantes. Nunca en mi vida había visto algo así. Ahí tomaba más peso lo que se decía de este brujo y que tomaba forma de ánima. Con el tiempo yo logré salirme de la organización y ahora vivo más tranquilo trabajando en una llantera. Pero lo que viví esos días jamás se me va a olvidar.